El Ministerio Divina Misericordia es una organización laical sin fines de lucro dedicada a la evangelización. En el Ministerio Divina Misericordia nos ayudaría mucho si das like al video, te suscribes al canal y haces clic en la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Lo que debe creer todo católico. Muchos hermanos se consideran de fe católica, pero no manejan los parámetros que determina el catolicismo para considerarse un verdadero católico. Desconocen la temática sobre lo que realmente debe creerse cuando se profesa la fe de la Iglesia. Para ser un verdadero católico es menester conocer lo que enseña la Iglesia a fin de estar en capacidad de poder enfrentar situaciones tales como hacer comparaciones con otras creencias o religiones, credos, dogmas, mensajes o enseñanzas filosóficas, entre otros aspectos. El católico debe ser capaz de diferenciar aspectos de su fe a fin de distinguir lo que es doctrina de la Iglesia. Debe conocer cuando se está ante una materia que es contraria a la enseñanza de la Iglesia. Recordemos que Jesús advirtió el surgimiento de muchas doctrinas en Mateo 24:11. En este episodio mostraremos los elementos que todo católico debe saber a fin de que pueda acceder al conocimiento de lo que su Iglesia enseña. Dios envió a su Hijo para rescatar al hombre, quien estaba condenado a la muerte eterna. Jesucristo nos legó los principios cristianos, los cuales fueron transcritos y coleccionados en Dichos y Hechos de Jesús. Estas colecciones de Dichos y Hechos ayudaron a confeccionar los Evangelios. Jesucristo nombró apóstoles para guiar y dirigir su iglesia, eligiendo al apóstol Pedro como el pilar para su edificación. Hubo también discípulos que siguieron a Jesús desde el principio y que ayudaron en la evangelización. Se nombraron obispos y sacerdotes en la medida que se iba evangelizando a los pueblos y ciudades circunvecinos. Como todo desarrollo de nuevas doctrinas, hubo necesidad de escritos de origen cristiano. La enseñanza cristiana necesitó también de defensas contra los oponentes. Es cuando entonces surgen los llamados padres de la Iglesia, quienes fueron los primeros apologistas y escritores eclesiásticos. Los apóstoles establecieron la liturgia y las normas a cumplirse en la iglesia. Los obispos y presbíteros continuarían con los lineamientos establecidos, creando nuevas formas de liturgia en la medida que se desarrollaba la teología y la iglesia iba creciendo en adeptos. Todo este conjunto de situaciones que acabamos de nombrar es lo que se conoce como la tradición. Se efectuaron concilios a fin de dirimir las diferencias y buscar la unificación de pensamiento de la Iglesia. Los concilios estaban conformados por los obispos de las diferentes regiones geográficas. Se necesitaba unificar las lecturas que se hacían en la celebración de la fracción del pan o misa, como lo conocemos nosotros. Es por ello que el Papa manda a traducir las escrituras al latín
a fin de canonizarlas y conformar lo que se conoce como la Biblia. Es de hacer notar que el Papa y los obispos conforman el magisterio de la Iglesia. El Papa promulga los dogmas y enseñanzas a través de las bulas, constituciones apostólicas y cartas encíclicas, entre otros documentos. En los tiempos actuales, la enseñanza de la Iglesia se promueve también a través del catecismo, la doctrina social de la Iglesia y el derecho canónico, entre otros documentos. De todo lo que hemos expuesto, podemos hablar de pilares de la doctrina católica. ¿Cuáles son estos pilares? La tradición, la Biblia y el magisterio de la Iglesia. Sobre esto descansa la enseñanza católica. Los elementos mostrados anteriormente determinan de dónde surge la doctrina católica. Todos ellos coadyuvan para edificar la enseñanza de la Iglesia. Se debe tener claro que Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó en el hombre y nos legó todos los principios cristianos. Estos fueron desarrollados y puestos en práctica por los apóstoles, discípulos, obispos y sacerdotes, explicados y defendidos por los primeros escritores cristianos conocidos como padres de la Iglesia, y es lo que conocemos como la tradición. Cuando la Iglesia sale de la clandestinidad, en el siglo IV después de Cristo, estaba muy atomizada, por lo que se necesitaba unificación de criterios cristológicos, de manera que surgen los concilios como una forma de dirimir diferencias. El Papa y los obispos, en conformidad con los concilios, conforman el magisterio de la Iglesia, que es un pilar de la doctrina cristiana. Otro elemento que necesitaba unificación eran las Sagradas Escrituras. Es por ello que el Papa manda a traducirlas al lenguaje que se utilizaba, es decir, al latín. Surge de esa forma el texto sagrado conocido como la Biblia. Los pilares nombrados, tradición, magisterio y Biblia, se convierten en los pilares fundamentales de la enseñanza de la Iglesia Católica. Ellos conducen a distintas fuentes que son claves para conocer y saber interpretar la enseñanza de la Iglesia. Y hasta aquí este episodio de la serie Hablemos de. Los esperamos en otro capítulo. Hasta la próxima.